Buenas noches a todos los seguidores a través de las redes sociales en Facebook Live. Estamos hablando desde la Corporación de Árbitros de Fútbol de Antioquia, Arbiantioquia. Saludamos muy especialmente a todos los seguidores que están en la transmisión de Facebook Live y a todos los que nos siguen en las redes sociales a través de nuestras redes sociales, arbiantioquia.org, Arbiantioquia Árbitros en Facebook, Instagram y Twitter. El día de hoy vamos a seguir con la saga de la regla 1 a la 17. El día de hoy veremos la regla cuarta. Espero que todos estén acordes con la conferencia y que disfruten de ella. Pueden hacer preguntas, ya saben, a través de nuestra página de Facebook y vamos a iniciar entonces con la conferencia. Como les dije, el día de hoy vamos a trabajar en la saga de la 1 a la 17, la regla cuarta, que nos habla del equipamiento de los jugadores. Entonces es muy importante que los jugadores estén acorde al reglamento y que nosotros los árbitros somos los velados, los encargados de velar porque esta regla se haga cumplir. La reflexión, como cada conferencia, el día de hoy tiene que ver con un tema de actualidad. Nosotros estamos a través de este medio sin público, como lo pueden ver el día de hoy, porque todos estamos en la contingencia de salud, siguiendo las normas de nuestros gobernantes en todos los países y estamos en casa. La reflexión es una frase de Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, en una campaña del equipo. Nos están invitando a que este partido se juega en casa. Es responsabilidad de todos, yo me quedo en casa. Sabemos que todos estamos haciendo un sacrificio grande, pero es un partido global de todo el mundo que estamos disputando y cada uno puede hacer la diferencia para que sea mejor este partido. Entonces la invitación es a quedarnos en casa y trataremos todos de vivir nuestra vida y utilizar estas herramientas de tecnología que nos están brindando. El día de hoy tenemos esa facilidad y vamos a hacerlo de la mejor manera, compartiendo en familia y disfrutando de las cosas que normalmente no disfrutamos. Entonces continuamos con la conferencia. El objetivo de hoy en la regla cuarta nos llama a que reconozcamos y analicemos lo importante del equipamiento de los jugadores para el árbitro de fútbol. Entonces es muy importante que nosotros, esto que generalmente damos por hecho, que es la indumentaria de los jugadores, muchas veces no tomamos en cuenta de que tiene unas situaciones especiales que necesita que todos conozcamos y que apliquemos para que la labor arbitral no se vea empañada en situaciones que están en la regla. La regla cuarta tiene muchos detalles que si no prestamos atención vamos a tener dificultades con ella. Entonces, para hablar de la regla cuarta, el primer numeral nos habla de la seguridad. Entonces es muy importante que nosotros, como el equipo arbitral, velemos porque los jugadores estén en un ambiente seguro. Y esta regla se presta mucho para que eso se cumpla y haya seguridad para todos los jugadores en el terreno, o que no se cumpla y tengamos dificultades. Entonces lo primero que nos dice la regla es que los jugadores no deberán llevar equipamiento ni objetos peligrosos. Ellos ya lo saben, ya lo deben conocer, pero nosotros, los árbitros, somos los encargados de hacer de que este apartado de la regla se cumpla. Se prohíbe todo tipo de accesorios de joyería. Entonces ya estamos hablando de que no hay ninguna excepción, que todo tipo de collares, anillos, brazaletes, pendientes, bandas de cuero, goma o etcétera están prohibidos. Entonces lo que tenemos que hacer es no tener ninguna excepción con ningún tipo de jugador y que nosotros desde el inicio o previo al partido demos la recomendación para que esto se cumpla y no tener dificultades durante el juego. Los jugadores tendrán la obligación de quitárselos en caso de que algún jugador porte uno de estos aditamentos como collares, anillos, brazaletes, están en la obligación de quitárselo, expresado en la regla. Asimismo, no se permite cubrirlos con cinta adhesiva. Entonces aquí estamos viendo ejemplos de jugadores que utilizan de pronto una cinta adhesiva o una espadadrapo
para evitar de que sea riesgoso. Las reglas ya de por sí nos estipula que está prohibido inclusive cubrirlo. Entonces nosotros velar porque eso sea efectivo, hacer una revisión detallada previa al partido para que no nos corresponda pues actuar en una situación de estas. Cabe anotar que durante el partido los árbitros tenemos que estar pendientes de la situación y todos los jugadores antes del partido deben pasar por una revisión de que cumplan con este apartado de seguridad. Y al ingreso de algún sustituto, el encargado de hacer esa revisión es el emergente o el cuarto árbitro. Entonces hay que estar muy atentos. Muchas veces la premura del tiempo para el ingreso de un sustituto no nos da la posibilidad de ver una de estas situaciones. Entonces el llamado es que cuando le toque actuar de emergente o de cuarto árbitro, tenga muy presente que este apartado se debe hacer cumplir con todos los sustitutos antes de ingresar. Seguimos con la seguridad en el apartado 1 y nos dice que se deberá inspeccionar a los jugadores antes del inicio del partido y a los suplentes antes de que entren al terreno. Entonces estamos haciendo énfasis en la situación anterior. Antes del partido es responsabilidad del árbitro que se puede delegar en el cuarto árbitro. Y durante el juego es el encargado de esto, es el cuarto árbitro o el emergente que debe estar pendiente de que los jugadores al momento de ingresar cumplan con este apartado. Si un jugador llevara equipamiento o accesorios de joyería prohibidos o peligrosos, el árbitro deberá ordenar al jugador. Entonces, a pesar de la advertencia antes de entrar al juego, si es sustituto o antes del inicio del partido, si es jugador, el jugador lleva una indumentaria o un aditamento prohibido. Entonces, el llamado que debe hacer el árbitro al jugador es a que se quite el objeto o prenda en cuestión. Entonces ahí no se puede negociar ni titubear con el jugador en ese momento. Lo que debe hacer es obligarlo, pedirle de manera tajante que se debe retirar el objeto, que salga del terreno de juego y en la próxima que salga del terreno de juego en la próxima detención del juego, si no puede o no quiere o no acata la orden. Entonces si yo le doy la orden y él no hizo caso o hace caso omiso a esa orden, debo indicarle que se debe retirar del juego. Si está en imposibilidad, sucede mucho con la argolla, que no me sale, que necesito ayuda, entonces se le hace la recomendación: en la próxima detención se debe retirar hasta que ponga en regla su equipamiento y pueda volver a participar del juego. Y lo otro que debe hacer el árbitro es que deberá amonestar a todo jugador que se rehúse a acatar esta regla o que vuelva a ponerse un objeto o prenda. Entonces lo primero es la advertencia que hacemos antes del partido, la advertencia que se le hace por parte del cuarto antes de iniciar, y el árbitro cuando ve que lo lleva dentro del terreno de juego le hace las dos advertencias de que se lo quite, o que si no se lo puede quitar salga del terreno de juego. Y si él ya desobedece esas indicaciones reiteradas que ya le hemos hecho, entonces se deberá amonestar a todo jugador y no podemos permitir que se lo vuelva a poner. Entonces está muy claro ahí que la situación es advertir, es preventiva, no es punitiva. Somos los encargados de hacer la parte previa, y si vemos que no se cumplió por uno o por otro motivo, es ordenar de que se lo retire y que no puede participar. Si ya el jugador se rehúsa, entonces la medida correctiva es la amonestación. En el apartado número 2D nos va a hablar la regla cuarta del equipamiento obligatorio. Entonces hay un equipamiento que es obligatorio para todos los jugadores en el deporte del fútbol. Entonces ese equipamiento consta de camiseta, y nos pone ahí la nota de que es camiseta con mangas. Porque están poniendo camiseta con mangas, dirían algunos. Pues yo las veo con mangas. Pues les cuento que el equipo de Camerún en la Copa Africana en 2 oportunidades ha hecho modificaciones a las reglas, y una de ellas fue que en una Copa Africana Camerún a altas temperaturas salió a participar de un juego oficial sin las mangas de la camiseta, era una camisilla. Entonces a raíz de eso el legislador dejó claro y recalcó que la camiseta debe tener mangas. Debe llevar como equipamiento obligatorio pantalones cortos. Entonces está permitido solamente para los guardametas que utilicen un pantalón largo. Los jugadores deben utilizar pantalones cortos. Otro equipamiento obligatorio son las medias. Si se coloca cinta adhesiva o cualquier otro material en la parte exterior, deberá ser del mismo color
de la parte de las medias sobre la cual se use o se cubra. Esta imagen nos ayuda para clarificar un poquito ese apartado. Entonces, si la media es como esta, tiene un color blanco hasta el tobillo y un color azul celeste del tobillo hacia arriba, y se va a colocar una cinta adhesiva, la cinta adhesiva debe ser del color en el cual está cubriendo la media. Entonces, esta cinta adhesiva está sobre el color blanco, está bien ubicada. Si lo fuera a colocar sobre el color azul, debería ser de color azul. Entonces nos está dejando la claridad de que se pueden usar las cintas adhesivas o los espadrapos, pero se debe tener en cuenta esa indicación. Otro del equipamiento obligatorio son las espinilleras. Estas espinilleras, muchas veces los jugadores están de pronto no están acostumbrados o no les gusta o piensan de que no es importante llevarlas, y es parte del equipamiento obligatorio. Y dicen que están fabricadas en un material que proteja de forma razonable. O sea, no es cualquier tipo de espinillera, sino que debe cumplir una razón de seguridad que sea protección a los jugadores, y que deben estar cubiertas por las medias. Entonces tiene esos dos requerimientos que nosotros los árbitros también debemos velar de que se cumplan. El otro equipamiento obligatorio es calzado de fútbol. Hasta hace pocos años en la regla solamente decía calzado. Ahora nos pusieron calzado de fútbol, que nos está obligando a que nosotros verifiquemos que tenga las características adecuadas para disputarse en un partido de fútbol. Entonces ya cualquier calzado no se puede usar, y nosotros debemos velar para que sea un calzado adecuado. ¿Qué tenemos que revisar del calzado? Que no tenga ningún aditamento que sea peligroso para el mismo jugador o para los demás. Por eso el apartado 1 nos hablaba de la seguridad. Y son los árbitros los encargados de que se cumpla con ese apartado. Entonces, ¿qué debemos revisar? Que no tenga taches en mal estado, si son taches de aluminio, que no tengan punta, que no estén oxidados, que no corra riesgo, que no tengan algún aditamento que sobresalga, que pueda ser peligroso para el jugador o los compañeros o los adversarios. El numeral 2 nos sigue hablando del equipamiento obligatorio y nos habla de las características especiales que pueden tener los guardametas con respecto a la indumentaria. Entonces nos dice que los guardametas podrán utilizar pantalones largos. Entonces en el apartado anterior nos decían que todos los jugadores deben participar con pantalones cortos, pero el guardameta puede utilizar pantalones largos. Ya le están dando una de las diferencias que puede usar el guardameta en la regla cuarta, que nos va dando varias durante la regla que nosotros debemos hacer cumplir y otras que no, porque también los guardametas son jugadores. Aquel jugador que pierda accidentalmente el calzado o una espinillera deberá volver a colocársela lo más pronto posible, como muy tarde la próxima vez que el balón deje de estar en juego. Entonces nos están hablando de que no es motivo de detener el juego ni es violación a ninguna regla que un jugador pierda accidentalmente parte de esta indumentaria obligatoria de la que hablamos anteriormente. Entonces, el hecho de perderla accidentalmente no es infracción a la regla. No portarla de manera voluntaria, sí. Entonces, lo primero es que no se debe detener el juego y que se deberá volver a colocar en lo más pronto posible. Si antes de volver a calzarse o colocarse de nuevo la espinillera el jugador jugar el balón o marcar un gol, el gol será válido. Entonces aquí nos está hablando del apartado que nos dice no está obligado a detener porque no se está violando ninguna situación de regla, y no está diciendo en qué momento debe volver a colocarse la indumentaria en regla, que es en la siguiente detención. Esto está dando margen a que el jugador pueda participar del juego sin parte de esa indumentaria que perdió, eso sí, accidentalmente. Es muy importante hacer recalco en ese tema de accidentalmente, recalcar ese tema, porque voluntariamente no es así. Si antes de volver a calzarse él juega el balón, así se desprenda de él, vuelva y lo tome, le está diciendo a la regla la obligación de ubicarse su indumentaria obligatoria hasta la siguiente detención, y nos dice que si inclusive llega a marcar un gol, el gol será válido porque realmente no está violando ningún apartado de la regla, porque tenía su indumentaria y su equipamiento obligatorio y fue perdido pero accidentalmente.
El numeral 3 de la regla cuarta, entonces nos va a hablar de los colores, que es muy importante. El fútbol ha ido evolucionando, ahora sabemos que hay transmisiones televisivas casi que de todos los juegos, y es muy importante que nosotros conozcamos este apartado que parece sencillo, pero en cierta manera se ha ido complicando por el desconocimiento en parte de los jugadores de este apartado de la regla, y que muchas veces consideran que es exagerada la intervención del equipo arbitral cuando quieren hacer cumplir con este apartado que realmente está en la regla, y que nosotros somos los encargados, como dice la regla 5, de aplicar las reglas. Entonces no es que seamos cositeros, no es que los árbitros estén pegándose de minucias, sino que es hacer cumplir el reglamento. Entonces nos dice el numeral 3, los dos equipos vestirán colores que los diferencien entre sí y el equipo arbitral. Entonces desde ahí empezamos con las complicaciones. Dos equipos que se diferencien entre sí. Entonces lo que debemos hacer es que haya un contraste real, ojalá en las tres prendas mayores, con la camiseta, la pantaloneta y las medias, entre los dos equipos. Y no se deberá disputar un juego que no cumpla con esta característica que está en la regla. ¿Por qué? Pues tendrán dificultades los jugadores y mucho más el equipo arbitral en el momento de sancionar o tomar decisiones en el terreno de juego. Digamos, dos equipos en este estado o dos equipos en este estado, que podrían decir que hay diferencias, pero en términos generales la vestimenta no los diferencia entre sí. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de eso. Los reglamentos de competición ya dirán, están estipulando quién es el encargado de cambiar la indumentaria. Hay que conocer el reglamento de la competición y nosotros hacer cumplir este apartado de la regla y el reglamento de competición para que el partido se pueda llevar dentro de los cauces normales. También nos está hablando de que el equipo arbitral debe diferenciarse también de esos dos colores de los dos equipos. Entonces ahí ya es responsabilidad del equipo arbitral tener un equipamiento también del árbitro que le brinde la posibilidad de contrastar su vestimenta con la vestimenta de los dos equipos. Entonces antes era muy fácil porque nosotros generalmente el árbitro tradicionalmente hasta el Mundial de USA 94 vestía de negro con muy escasas excepciones. Hoy día ya hay colores surtidos para los árbitros y para los equipos, inclusive los equipos así de negro completo no se usaba que ningún equipo utilizara esa indumentaria porque era usada por los árbitros. Ya hoy día eso no existe, entonces los árbitros están en la obligación de también tener un equipamiento de reserva o varios equipamientos de reserva que lo puedan hacer cumplir con este apartado de la regla. Los guardametas vestirán colores que los diferencien de los demás jugadores y del equipo arbitral. Entonces ya aquí nos están hablando de los equipos y aquí nos están hablando directamente de los guardametas. Entonces los guardametas deben cumplir con vestir colores que los diferencien primero de su propio equipo, que es muy normal, pues ningún guardameta lleva una indumentaria porque es el mismo equipo, pero si realmente puede presentarse para que haya confusión con el equipo adversario, también debe buscar una alternativa para que se cambie y no se puede realizar el juego si el guardameta coincide con la indumentaria o los colores del equipo adversario. ¿Listo? También nos dice que el equipo arbitral, entonces ahí ya hay que ir un poquito más al detalle, ahí es donde se han presentado muchas veces las complicaciones, porque el equipo arbitral tiene una indumentaria que busca que no coincida con los equipos, y cuando va a salir con su indumentaria, el guardameta de uno de los dos equipos dice que tiene una que coincide con los árbitros y que no tiene más. Entonces ahí no se puede permitir ese evento, debe tratar de que ese guardameta realmente utilice una indumentaria. Los guardametas también deben utilizar y tener de reserva colores que sean diferentes a su equipo y a los árbitros. Nos dice también que si las camisetas de los dos guardametas fueran del mismo color y ninguno de ellos tuviera la posibilidad de cambiarse o de repuesto, entonces ya miramos que tiene que cumplir que no sea el guardameta del mismo color de los equipos, que no sea del mismo color de los árbitros, y el tercer ítem es que no sea del mismo color de los guardametas. Entonces ya son tres ítems que ahí sí podría presentarse pues la circunstancia en la que sea insalvable. La regla nos dice, si sucede ese tercer evento donde ya se agotaron los otros dos recursos, lo que se debe hacer es permitir que se juegue el partido. Entonces, si los dos guardametas tienen indumentaria
que coincide es óbice para no realizar el partido. Listo. Vamos a hablar entonces en los colores de las camisas interiores. Entonces las camisas interiores es la moda que se está imponiendo de jugadores que por debajo de su camiseta o jersey utilizan una licra o una camiseta interior. Entonces la regla también está regulando ese tipo de camisetas o de indumentaria adicional que no es obligatoria pero está permitida, pero debe cumplir con el principio de uniformidad. Ese principio entonces nos habla de que las camisetas interiores podrán ser de un único color, el mismo del color principal de las mangas de la camiseta. Entonces lo primero que le están diciendo es, si va a utilizar una camiseta interior, el principio 1A es que sea del color de la manga de la camiseta, no de la camiseta sino de la manga. Entonces si la manga es blanca, el color de la camiseta interior debe ser blanca. Si la manga es amarilla, la camiseta interior debe ser amarilla. Y todos los jugadores deben utilizar la misma. O bien, podrán ser estampadas de varios colores, siempre y cuando repliquen la forma de las mangas de la camiseta. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Este jugador tiene una camisilla interior debajo de su camiseta de competencia. La camiseta tiene el color azul en la mitad y color rojo en la otra mitad. Entonces, nos dice el legislador, a partir de esta modificación de este año, del año 2019-2020, que ya pueden utilizarse mangas de diferente color siempre y cuando siga el patrón del color de la manga de la camiseta. Entonces, este es un ejemplo que nos permite visualizar esa modificación de regla. Si esta manga fuera multicolor, la camisilla interior debe seguir ese mismo patrón exactamente y todos los jugadores que quieran portar la camisilla interior deben cumplir con ese principio. Ahora el legislador también nos habla en el apartado 3 de los colores de las mallas térmicas, que son como lo que llamamos en Colombia, lo que son las licras, que son la parte, viene siendo las camisillas interiores, pero en la parte inferior, o sea, en la parte de las pantalonetas. Entonces nos dicen también que deben estar reguladas, y esas nos dicen que deberán ser del color principal de los pantalones o de su parte inferior. Entonces el color principal de esta pantaloneta es negra y la parte inferior o el ribete es amarillo. La regla nos permite utilizar mallas interiores térmicas de cualquiera de esos dos colores. Entonces este caso está utilizando una negra, podría haber utilizado una amarilla porque sigue también el color del ribete. Lo que nos dice es que si un jugador la utiliza, todos los demás deben llevarlas del mismo color. Entonces en este caso, todos los jugadores de este equipo amarillo y negro que están utilizando una licra, porque este jugador la lleva negra, todos la deben llevar negra, siempre preservando el principio de uniformidad. En el apartado 3 nos va a hablar, en el apartado 4 nos va a hablar de otro tipo de equipamiento. Entonces ya hablamos de los colores, del equipamiento obligatorio y de la seguridad. Ahora nos va a decir de otro tipo de equipamiento que está permitido que utilicen los jugadores. Entonces dice, se permite equipamiento protector con fin de seguridad, no peligroso, y nos da los ejemplos. Entonces lo primero, gafas de protección. Aquí tenemos el ejemplo, ya los materiales de los implementos deportivos de gafas son aptos para participar. Entonces nosotros tenemos que revisar de que realmente sea un elemento plástico que no tenga vidrio y que no revista peligro para el jugador. También pueden utilizar protectores de cabeza, que enseguida la misma regla nos los amplía en el apartado siguiente. Máscaras faciales también está permitido en caso de fracturas. Los árbitros deben revisar de que tengan un material adecuado y que no sean peligrosos para el mismo jugador. También nos dice que pueden utilizar rodilleras o coderas fabricados con materiales blandos y que sean acolchados y ligeros, que no presenten tampoco riesgo ni peligro y que realmente sean una protección para quien las use. También nos deja un apartado como ahorita especial para los guardametas y nos dice que también están permitidas las gorras para los guardametas. Entonces nos dicen gorras para los guardametas, no para los jugadores. Entonces ya nos están dando dos partes específicas de la regla cuarta para los guardametas. En el otro tipo de equipamiento entonces nos está regulando lo que hablamos ahorita del protector de cabeza. Entonces nos dice, cuando se usen protectores de cabeza, excepto gorras para los guardametas que no tienen que cumplir con estos principios, deberán
Entonces, ¿qué deberán cumplir esos protectores? Deben ser de color negro, como en este caso, o del color principal de la camiseta. En este caso está cumpliendo con los dos porque tiene color negro y es negro. Si esta camiseta fuera amarilla, debe ser negro o amarillo. No podría ponerse uno rojo o verde de otro color. Si un jugador, el mismo principio de ahorita de la camisilla interior o de la licra, si un jugador utiliza negro, ya todos los jugadores de este equipo que hayan utilizado el protector debe ser negro. No podría ser, siguiendo el principio del color de la camiseta, que este salga de negro y otros con azul. Ya cuando un jugador salga con uno de los protectores, ya marca la tendencia que tiene que ver con el principio de uniformidad que varias veces hemos mencionado. Estar en consonancia con el aspecto profesional del equipamiento del jugador. O sea, no debe ser algo ridículo, ni tener orejitas, ni antenitas. Es solamente para el fin que se está utilizando. No debe estar unido o sujeto a la camiseta. O sea, no puedes tener algún nexo acá con la camiseta, sino que sea una indumentaria aparte, que cumpla pues esa protección. Y que no debe suponer ningún riesgo para el jugador que lo lleve ni ningún otro jugador. Por ejemplo, que tenga un cierre metálico o que tenga algún aditamento pues que sea peligroso. Y debe carecer de cualquier parte que sobresalga, alguna protuberancia. Como les decía, todo debe ser siguiendo la forma del cráneo y que realmente su uso sea de protección. En otro equipamiento, en el numeral 4, también nos está hablando de la comunicación electrónica. Esa comunicación nos dice primero que todos los jugadores tienen prohibido utilizar cualquier tipo de comunicación que no esté autorizada, como equipos electrónicos o de comunicación. En este ejemplo fue un partido no oficial de la MLS donde el guardameta tenía un equipamiento de comunicación y en la transmisión en vivo él se iba comunicando con los narradores y comentaristas del partido. Esto está totalmente prohibido para partidos oficiales. Excepto, los jugadores podrán usar un sistema electrónico de seguimiento del rendimiento, que enseguida también lo vamos a ver más ampliado. Pero entonces todo lo que sea de comunicación no está permitido. Solo un sistema de rendimiento que la misma regla o el mismo VAR lo está reglamentando más adelante. En otro equipamiento entonces nos dice que se permite uso de sistemas electrónicos de comunicación para el cuerpo técnico. Entonces lo que está prohibido para los jugadores sí está permitido para los integrantes del cuerpo técnico, pero que respecte exclusivamente en el bienestar y la seguridad del jugador o por razones tácticas o de instrucción. O sea, que no es para mandar altavoces ni para protestar decisiones, es para este fin que está permitido. Y la misma regla nos dice qué tipo y qué características deben tener este equipamiento. Entonces se pueden usar equipos pequeños o portátiles y nos da ejemplos como micrófonos, auriculares, teléfonos móviles inteligentes, relojes inteligentes, tabletas u ordenadores portátiles. Entonces ya nos está regulando que son equipos pequeños y portátiles. No van a permitir un televisor de este tamaño porque para nada es un elemento portátil. Entonces ahí la misma regla nos está permitiendo y nos está expresando qué tipo de elementos. A veces nosotros hemos visto que se han presentado dificultades porque los árbitros no conocen y no están permitiendo ningún tipo de comunicación, y eso ya la regla lo reguló desde hace 3 años. Y también nos dice que están expulsados los miembros del cuerpo técnico que usen equipos no autorizados. Entonces ya nos dijeron cuáles pueden usar, y los que utilicen otros fuera de este bagaje o de estas posibilidades que nos da la regla deben ser expulsados, o los que se comporten de manera impropia como un producto de uso de equipo electrónico o de comunicación. Entonces ya la regla 12 nos ayuda también a regular el comportamiento de los oficiales de los equipos, y ahí entran los que utilizan el equipamiento indebido. En otro equipamiento entonces vamos a ampliar lo que hablamos ahorita de lo que tiene que ver con los sistemas electrónicos de seguimiento y rendimiento, que esta es su sigla en inglés. Entonces son sistemas de seguimiento de los que utilizan los jugadores y que tienen como fin medir el rendimiento de estos jugadores y tener datos para poder analizar durante o después del juego. Estos equipos están totalmente permitidos, pero deben tener las características que tienen de regulación de la FIFA, y es
International más vale estándar y FIFA Quality. Entonces puede tener cualquiera de las dos marcas, que lo que garantiza es que este equipamiento tiene esta marca y es utilizado para seguir el rendimiento de los jugadores. Entonces también debemos velar de que se cumpla con una de estas dos logos de calidad que da la FIFA. En el quinto numeral de la regla cuarta nos va a hablar de eslóganes, mensajes, imágenes y publicidad. Entonces ahí también debemos estar muy atentos para que cuando vamos a actuar en un partido tengamos claro que está permitido y que está prohibido, y que muchas veces lo que parece sencillo puede complicar la cosa, como un mensaje político que pueda llegar a crear desazón en el público. Entonces el equipamiento no deberá contener, entonces aquí nos van a hablar primero del equipamiento obligatorio. No puede tener eslóganes, mensajes o imágenes de carácter político, religioso o personal. Entonces la indumentaria del jugador no puede tener ninguno de esos aditamentos. Y también nos dice que en la ropa interior no deberán mostrar estos eslóganes, mensajes o imágenes. Entonces nos está hablando primero del equipamiento obligatorio, que sería en este caso y la ropa interior, que sería que está mostrando por debajo. Entonces nosotros debemos velar de que eso no suceda. Y si sucede, el jugador o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la Federación Nacional o la FIFA. O sea que nos están diciendo, estas medidas las debemos reportar o informar al organizador de la competición y no tomar medidas, sino simplemente hacer el reporte para que estas entidades sean las encargadas de tomar medidas en ese caso. En el numeral 4 entonces nos va a hablar de unos principios que se deben tener en cuenta con respecto al equipamiento. Entonces lo primero que nos dice es que esta regla 4 se aplica a todo tipo de equipamiento, incluidas prendas de ropa que lleven, o sea, esta ropa que se utiliza en el banco o estos aditamentos contra el frío deben cumplir con todos esos principios que hablamos anteriormente, y que no lo deben portar ni jugadores, ni suplentes, ni jugadores sustituidos. Entonces cuando estén haciendo las veces de parte del equipo en el banco, debemos velar de que todo ese apartado de la regla cuarta sea cumplido y que tampoco sean violados por los técnicos de los equipos. O sea, ningún integrante del cuerpo técnico ubicado en el área puede llegar a utilizar violar uno de esos principios que hablamos en la regla cuarta. En principios también nos dice qué es lo que generalmente se permite. Entonces, generalmente en la indumentaria de los jugadores vamos a encontrar cosas permitidas que no tenemos por qué poner ningún tipo de dificultad al equipo que lo hace. Entonces lo primero, el número del jugador. Número, mire que en ninguna parte le está diciendo como aditamento obligatorio de la indumentaria, pero ya pues sea universalmente se estila que utilicen el número, porque en la regla también está permitido. ¿Qué también está permitido? El nombre o el apellido en el reverso de la camiseta, no hay problema. También se está utilizando, se estila ya en muchas competiciones, se volvió obligatorio, pero está permitido en la regla. El escudo del equipo, que hace parte pues ya casi que de la indumentaria, está permitido. Eslóganes de alguna iniciativa, entonces muchas asociaciones o confederaciones o competiciones utilizan un eslogan o alguna iniciativa en bien del espectáculo, del fútbol, del respeto, del juego limpio, entonces está permitido también. Está permitido logotipos que promuevan el fútbol, el respeto, la integridad. Entonces todos esos mensajes antirracismo, a favor de la mujer, a favor de alguna obra benéfica, puede estar ahí siempre que promuevan el respeto del fútbol y la integridad de las personas. También está permitido y ya se está utilizando muy continuamente que utilicen los datos del partido como equipo, fecha, competición, estadio y ciudad. El apartado que está acá, por ejemplo es el ejemplo de la camiseta de River en la Copa Libertadores, en Boca Juniors versus River Plate, ida, y tiene la fecha. Entonces esto ya se está utilizando también en muchas competiciones y está permitido. Los eslóganes autorizados deberán aparecer únicamente en el frontal de la camiseta o en las mangas. Entonces los eslóganes ya están diciendo o lo pone acá al frente o lo pone acá en la manga. Y también nos dice que en algunos casos aparecerán únicamente en la manga del capitán cuando utiliza la faja de capitán. Entonces también hay algunos eslogans que se están colocando ahí para los capitanes.
En la interpretación de la regla, que es otro apartado del numeral 5, entonces dice que no están autorizados todos aquellos eslóganes, mensajes, imágenes que se incluyan categorías religiosos, personales o políticos. Entonces, estos eslóganes que hablan de algún tipo de situación personal, religiosa o política, no está permitido. Y enseguida nos van a decir que eso debe ser prevenido antes del inicio del juego. Entonces, las reglas de las competiciones o los organizadores de la competición podrán estipular otro tipo de restricciones. O sea, ya dicen qué se puede usar y qué no, y ellos pueden restringir ese tipo de principios. Con respecto al tamaño, número y posición de los eslóganes, mensajes, imágenes permitidos. Y lo que les decía ahorita, se recomienda dirimir cualquier disputa de algún mensaje que sea de cualquier tipo que pueda incitar o tenga alguna connotación política, religiosa o personal antes del comienzo del partido o de la competición. Entonces ahí lo que tenemos que estar es muy atentos a que cualquier tipo de valla, cosa que vayan a sacar los jugadores, tenga ese principio, y que si consideramos como equipo arbitral que se puede prestar para alguna disputa o alguna ofensa, hay que prevenirlo y cortarlo antes del inicio del partido. Vamos al numeral 6, que nos habla de infracciones y sanciones. Entonces, cuando hablan de infracciones y sanciones, nos dicen que en caso de infracción de esta regla no es necesario detener el juego. Entonces, de una vez nos están diciendo, cuando un jugador viole alguno de estos principios de regla cuarta, no es obligación de detener el juego. Ya sabemos que lo debemos invitar a que ponga su equipamiento en orden, y que si no lo pone en orden no puede participar del juego. Y además, el árbitro ordenará al infractor que abandone el terreno de juego para que corrija su equipamiento. Entonces ahí nos está diciendo, no es motivo de detener el juego, pero sí el árbitro tiene la obligación de pedirle al jugador que salga para que organice su indumentaria y pueda participar normalmente. El jugador saldrá del terreno de juego cuando se detenga el juego, a menos que ya haya organizado su indumentaria antes de la siguiente detención. Entonces ahí está el principio de que hasta la siguiente fase de juego él puede participar del juego sin problema si pierde accidentalmente una parte de su indumentaria. Pero sí, obligatoriamente en la siguiente detención tiene que ponerlo en orden y volver a participar del juego si ya lo corrigió, o salir si no lo puede corregir directamente en el terreno de juego. También en infracciones y sanciones, entonces nos va a hablar de los jugadores que abandonan el terreno de juego para cambiar o organizar su indumentaria. Entonces nos dicen, ya usted le pidió el favor de que lo abandone, él lo abandonó, y someter a ese jugador al control de un miembro del equipo arbitral antes de poder volver a entrar. Entonces me está diciendo, si un jugador pierde una parte del equipamiento obligatorio y es retirado por él, debe esperar a que sea revisado por una parte, cualquier miembro del equipo arbitral. Generalmente se delega en el cuarto árbitro, que hace las veces de revisión del equipamiento y le hace la señal al árbitro para darle la indicación de que ya está cumpliendo con la regla cuarta. A pesar de que el árbitro puede delegar en cualquiera del equipo arbitral esa revisión, deberá volver a entrar únicamente con el permiso del árbitro, el cual puede concederse durante el juego. Hasta hace algunos años era obligatorio, hasta el año 2017, que el balón estuviera detenido para poder permitir reingresar a un jugador que había abandonado el terreno de juego por regla cuarta. Pero desde ese año ya se permite que el jugador ingrese nuevamente durante el juego, aun si no esté detenido, pero con la señal del árbitro y después de haber sido verificado que está cumpliendo con la regla por un miembro del equipo arbitral. Infracciones y sanciones, entonces seguimos en el numeral 6 y nos dice que se amonestarán a aquellos jugadores que vuelvan a entrar el terreno de juego sin permiso del árbitro. Entonces nos dice, si un jugador salió por regla cuarta y reingresó al terreno de juego sin permiso del árbitro, debe ser amonestado. Y nos dice cómo reanudar. Entonces, si tuviera que detener el juego para amonestar al jugador, se consideraba un libre indirecto en el lugar donde se encontraba el balón cuando se detuvo el juego. Entonces, si el árbitro detuvo el juego porque vio que este jugador ingresó sin permiso y no participó del juego, detiene, amonesta y cobra libre indirecto en el lugar donde iba el balón. Es muy importante porque la regla lo tiene clarito. Y dice que a menos que este jugador que ingresó sin permiso por una salida de regla cuarta
hubiera producido una interferencia. En ese caso ya no se cobrará el libre indirecto, sino que se concederá un libre directo o un tiro penal desde el lugar donde se produjo dicha interferencia. Entonces hay que tener muy presentes esas dos consideraciones de cuando el libre indirecto y balón a tierra, y cuando el libre indirecto que se da donde estaba el balón, o cuando es directo o penal en el lugar donde se cometió la interferencia. Entonces el primer caso es detención del árbitro sin interferencia del jugador, amonestación, libre indirecto, envía el balón. Y en el segundo caso, entonces ya sería amonestación y se considera directo o penal donde hizo la interferencia. Entonces ya está claro ahí, obvio por regla 5, que si comete una infracción más grave, esta medida disciplinaria puede variar de amarilla a roja. Hasta ahí lo que tiene que ver con regla cuarta. Espero que hayan disfrutado de la conferencia. Recuerden que estamos en la saga de la 1 a la 17. Tenemos en este momento, vamos en la regla cuarta. En la página principal de Arbiantioquia pueden ver las otras reglas que llevamos, la 1, la 2, la 3. La próxima semana los espero por este mismo canal para que trabajemos la regla 5, el árbitro. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook, Twitter, como Arbiantioquia Árbitros, y en nuestra página arbiantioquia.org. Muchas gracias a todos por la atención. Y si alguno quedó con alguna duda o algún comentario, lo puede hacer a través de la página y con mucho gusto le daremos respuesta a sus comentarios. Muchas gracias, feliz noche, cuídense todos y quedémonos todos en casa.